Mi padre nació, creció y se desarrolló gran parte de su vida en el campo. Él se dedicó a la ganadería y a la agricultura. Así que yo también me crié en ese ambiente. Pero cuando mi padre se hizo mayor, decidió dejar el campo. Lo vendió los implementos agrícolas, vendió todos sus ganados y fuimos a vivir a un pueblo pequeño. Y la vida cambió para nosotros totalmente. Lo primero que hizo fue comprar un vehículo, comprar un auto y lo puso de taxi. Mi padre se convirtió en taxista. En ese pueblo había solamente 4 taxis y todos eran hombres mayores. Así que todos rehusaban hacer viajes largos, preferían viajes cortos. Y mi padre era uno de los principales que prefería llevar pasajeros, no tan distante, pero hay algo que me llamaba la atención. Cada que hacía un viaje, por breve que sea, él iba a la estación de servicio y llenaba su tanque de combustible. Hacía un viaje y de nuevo se iba a la estación de servicio a llenar su tanque de combustible. Y eso a mí me resultaba un poco irrisorio, incomprensible. Yo era un adolescente, mi padre me llevaba 45 años, así que yo tendría unos 15 años aproximadamente, y le preguntaba: papá, ¿por qué haces eso? ¿Por qué cada vez que haces un viaje, por corto que sea, te vas a llenar el tanque de combustible, si eso no es necesario? Y la respuesta de mi padre siempre era la misma: solo para sentirme bien, solo para sentirme bien aunque no trabaje, aunque no tenga que hacer un viaje, solo para sentirme bien, para estar tranquilo. Cuando oraba intensamente por el mensaje de esta mañana, porque quiero decirle a los que no conocen un poco la vida de los predicadores, por lo menos a mí me ocurre esto: lo más difícil no es preparar un sermón, lo más difícil es saber qué quiere Dios hablarle a su pueblo, cuál es el tema, y es una lucha intensa. Pero finalmente, después de orar una y otra vez, el Señor empezó a poner en mi mente y en mi corazón un mensaje muy claro con respecto a nosotros que estamos buscando intencionalmente e intensamente la llenura del Espíritu Santo. Y tuvimos experiencias gloriosas que durante todo este tiempo varios hermanos fueron bautizados, fueron llenados con el poder del Espíritu Santo, y otros hermanos que ya lo habían recibido fueron renovados, hablaron en lenguas y se llenaron de gozo y satisfacción. Pero había un pensamiento persistente en mi corazón que yo creo que el Señor me estaba señalando, que podemos caer sin darnos cuenta en el error de mi padre, de llenar nuestra vida o que se llene del Espíritu Santo solo para sentirnos bien, solo para tener esa experiencia, solo para hablar en lenguas. Y eso no tiene valor, tiene un altísimo valor. Pero la llenura del Espíritu Santo no es para sentirnos bien, aunque nos sentimos muy bien. La llenura del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, aunque hablamos en lenguas como evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. El bautismo o llenura del Espíritu Santo no es para regocijarnos, aunque nos regocijamos sobremanera. Tiene otra finalidad que a veces se nos puede quedar de lado. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, Hechos 1, 8, Jesús dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero señalar algunas expresiones de este texto. Y serán mis testigos. Serán mis testigos. Y otra expresión muy clara: y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, para recibir poder sobrenatural. Es un poder que emana de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. No es un poder humano ni es un poder natural. Es un poder sobrenatural. En segundo lugar, es para ser testigos de Jesús. ¿Qué es la función de un testigo? Hablar de alguien a quien ha conocido. Hablar de lo que escuchó, de lo que experimentó en su vida, la revolucionaria vida que ha producido la llenura del Espíritu Santo en nosotros. No callar, sino testificar de Jesús a parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. En tercer lugar, para hablar de Cristo a la gente en todas partes. ¿Dónde trabajamos? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la facultad, en todas partes. Y si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, seguramente te ha de pasar como a mí me pasaba cuando yo no había sido aún bautizado en Espíritu Santo, que temblaba sobremanera y muchas veces salía perdedor porque no le podía hablar de Jesús. No me animaba, tenía vergüenza, tenía prejuicio, pensaba que la gente iba a rechazar. Pero cuando recibí la llenura, el bautismo hace muchísimos años, entonces le hablaba con naturalidad, con poder, con unción, a quien fuera, donde sea, a cualquier persona, y me daba cuenta que no era yo, porque la persona comenzaba a lagrimear, comenzaba a estremecerse, y yo, nuevo en estas cosas, decía: verdaderamente hay un poder sobrenatural que es el Espíritu de Dios para dar testimonio. No es para sentirnos bien, no es para hablar en lenguas, aunque nos sentimos mejor que nunca y hablamos en otras lenguas, como evidencia inicial de haber recibido ese poder. Pero también quiero decirte algo: la llenura del Espíritu Santo es lo mejor que nos puede ocurrir cuando tenemos que enfrentarnos con situaciones dramáticas en la vida, que humanamente son imposibles de enfrentar y sobreponerse, y tener resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a un embate muy severo en la vida. Y nos damos cuenta que si no fuera por el poder, la unción, la llenura del Espíritu Santo, directamente fracasaríamos frente a la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Nuestras fuerzas humanas son muy limitadas para un dolor tan inmenso. Frente a una enfermedad crónica que no pasa y dura, y pasan los años y persiste, y con todo lo que conlleva, médicos, medicamentos, esto y el otro y el otro. Frente a los embates de la vida, problemas, dificultades, tentaciones, obstáculos, la llenura del Espíritu Santo te va a sacar adelante y te va a hacer un vencedor y un victorioso. No pelees sin el poder de Dios porque vas a fracasar. La principal misión es ser testigo de Cristo y hablar de Él en cualquier momento, pero tiene un sinfín de otras bendiciones.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4, Hechos 2, 1 al 4, dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Destaco esa frase, todos, no algunos, estaban todos. Yo me pregunto, ¿no habrán tenido otras ocupaciones? Todas las otras ocupaciones quedaron de lado. Le dieron prioridad a reunirse a buscar la plenitud del Espíritu Santo. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Verso 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Ni siquiera estaban arrodillados. Pero estoy seguro que en su corazón, en su hombre interior, estaban arrodillados y sentados, pero en su hombre interior, humillados. Verso 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y yo me preguntaba, qué lindo sería si ocurre así ahora. No sobre algunos, sino sobre cada uno. Todos buscaron, todos recibieron. Verso 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu les daba esa capacidad. Escogí esa versión porque las versiones más tradicionales a veces nos impiden ver a cabalidad lo que pasó en ese momento. Otras versiones dicen que hablaron en lenguas, pero por ahí nosotros asociamos el hablar en lenguas en hablar en lenguas angelicales o lenguas espirituales, que generalmente son las lenguas que hablamos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. No son idiomas reales, pero en esa oportunidad ellos hablaron en lenguas humanas, idiomas reales, porque había una razón, un porqué. Pentecostés era una fiesta religiosa judía que convocaba a miles y miles de personas que venían a Jerusalén de todas partes y que venían hablando distintos idiomas y distintos dialectos. No todos hablaban el hebreo, porque hubo miles de gente que ellos necesitaban entender algo que nunca habían escuchado. En esa ocasión, 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otros idiomas sin haberlos estudiado. Fue un milagro realmente asombroso que a veces se nos escapa. ¿Para qué? Para que todos oyeran las maravillas de Dios. Y así se comenzaba a cumplir el verdadero propósito de la llenura del Espíritu Santo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos descubriendo la verdadera finalidad de la llenura o bautismo del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, aunque hablamos en lenguas. No es llenarnos de gozo, aunque lloramos de gozo y hasta lloramos y nos estremecemos, pero la finalidad de la llenura, el poder, el bautismo del Espíritu Santo es para hablar a toda la gente del Señor Jesucristo. Y si no fuera así, nuestra fuerza humana no nos habilita o somos demasiado limitados. Sigamos examinando el pasaje. Los versículos 5 y 6 dicen, versículos 5 y 6 de Hechos 2. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Verso 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Generalmente no nos damos cuenta de lo que pasó. Claro, porque leemos que hablaron en otras lenguas,
Y muchos cristianos se imaginan que eran lenguas espirituales o lenguas angelicales, como hablaron cuando descendió el poder del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que era un gentil, y que ahí no había necesidad de hablar en otras lenguas humanas y reales porque todos hablaban el mismo idioma. Pero en Jerusalén había una variedad inmensa de gente que hablaba distintas lenguas, idiomas. Por eso era necesario que cada uno de los creyentes le hablaran su propio idioma. Pero ellos nunca habían estudiado otros idiomas. Pero el Espíritu Santo, en un despliegue de poder, de infinita sabiduría, les hizo hablar en los idiomas de esas personas. Y estos detalles generalmente se nos pasan por alto. Así que le escucharon hablar en sus propios idiomas y eran todos los creyentes. Con motivo de la celebración del Pentecostés, como dije, miles y miles de judíos vinieron a Jerusalén y eran de todas partes que hablaban distintos idiomas. Nos preguntamos, ¿cómo entenderían el mensaje de Cristo a menos que los creyentes llenos del Espíritu Santo les hablaran en sus propios idiomas? ¿Cómo entenderían? El estruendo, el despliegue sobrenatural que hubo en el aposento alto hizo que las multitudes que vinieron a Jerusalén a celebrar el Pentecostés escucharon algo asombroso, sobrenatural y se acumularon alrededor del aposento alto. ¿Y cómo entenderían ellos? ¿Cómo ellos podrían ser testigos de Cristo a menos que el Espíritu Santo les provea un idioma para cada una de esas personas? Se creen que habría entre 10 y 15 idiomas que hablaban esa gente. Jamás podrían entender el mensaje de Cristo si no fuera por el poder del Espíritu Santo que les hacía hablar en esos idiomas, idiomas reales. Los versículos 7 al 12 del mismo capítulo dicen: estaban totalmente asombrados los que habían venido de todas partes. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, hablando de los discípulos. Versículo 8, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. No había una explicación racional. Ellos no podían entender. Quiero decirte más, ni los discípulos entendían. Ellos no entendían el idioma que estaban hablando, porque eso fue dado como un don sobrenatural del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: aquí estamos nosotros, decían. Escuchen bien de la cantidad de lugares que habían venido: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Verso 11, tanto judíos como convertidos al judaísmo, o prosélitos, como dice otras versiones, cretenses y árabes. Y quiero que escuches bien lo que sigue. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Estaban estupefactos, impactados. Es lo mismo que si te vas a Rusia y todo el mundo habla en ruso, pero hay algo que te llama la atención, te aproximas al grupo y de buenas a primera empiezan a hablar en castellano. Los rusos, sin haber estudiado castellano. Y vos decís, pero esto es imposible. Claro, humanamente. Pero ese es el gran milagro de Pentecostés, de hacer hablar en otros idiomas. Eso ocurrió después, sigue ocurriendo. Hay muchos testimonios de misioneros que cuando fueron a lugares donde no conocían un idioma que los nativos hablaban, ellos le empezaron a predicar y el Espíritu Santo les daba que hablasen idiomas reales, idiomas de los nativos. Tenemos que diferenciar que el hablar en lengua es muy genérico y muy grande lo que abarca, porque ellos hablaron en idiomas y dialectos reales que la gente entendía. Pero también el don de lengua es hablar en un lenguaje que solo Dios entiende. Ni el que habla entiende.
a menos que haya otro don activo que se llama el don de interpretación, para que ese mensaje sea provechoso para la iglesia. Porque si yo te hablara en lenguas y nadie me interpreta, me dirías, pastor, ¿para qué venimos al culto si no entendemos nada de lo que está hablando? Pero la Biblia explica, 1 Corintios 14, te sugiero leerlo detenidamente en tu casa, 1 Corintios 14, cómo usar las lenguas. Tiene que haber, si es para la iglesia, un don de interpretación. Ahora, si yo estoy hablando para mí en la iglesia, para mí, o estoy hablando en mi casa, cuando se me termina el repertorio de mi oración en castellano, repentinamente el Espíritu Santo me da que empiece a hablar en lenguas. ¿Y yo entiendo lo que digo? No, pues, pero Dios lo entiende. Pero a los 5 o 10 minutos yo estoy revolucionado, estoy encendido, estoy apasionado. ¿Qué le dije al Señor? No lo sé, porque el Espíritu Santo tomó mi lengua y le habló a Dios, cosas que yo era incapaz de decirlo. Hace falta practicar. Esta no es cosa de pentecostales, esta es cosa del cristianismo bíblico, mi hermano. Ahora, que muchos lo quieran negar es otra cosa. Todos oímos hablar a esta gente. Quedaron allí, versículo 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Al recibir la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pedro tomó la palabra y predicó a miles y miles de personas que se habían reunido, y el resultado, no sé si recordás, con esa predicación de Pedro, 3.000 personas se bautizaron al mismo tiempo. Pienso que se habrán convertido más de 3.000, pero se bautizaron 3.000 personas y fueron añadidas a la iglesia. Así que esas personas, escuchando a ese Pedro lleno de poder y llenura, fueron tocadas por el Espíritu Santo. En Pentecostés se estaba cumpliendo el propósito de la llenura, que era dar testimonio de Cristo. Y que a veces nosotros centramos nuestra atención solo en el bautismo, solo en el bautismo, solo en la llenura, solo en la llenura, solo en hablar en lengua. Pero mi hermano querido, la finalidad del propósito de la llenura o bautismo en Espíritu Santo es ser un testigo de Cristo, hablando en español, por supuesto. Pero si en el momento el Espíritu de Dios te da otro idioma que hable, a lo mejor podés predicarle a un ruso sin que vos sepas ruso. Cuando Dios toma el control de la situación, ocurren cosas sobrenaturales. Pasó el tiempo, y Dios se había hecho un milagro asombroso a un paralítico por medio de Pedro y de Juan. Yo quiero que recuerde la escena, no te la voy a hacer leer para no usar más tiempo. Ellos iban a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, y había un paralítico pidiendo limosna. Y Pedro le dice, pon tus ojos en nosotros. Y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué pasó? Se levantó de inmediato saltando y entró con los apóstoles al templo. ¿Te imaginas la gente? Quedó impactada, sobrenatural. ¿Quién estaba actuando? Pedro, Juan. El Espíritu Santo estaba en plena acción. Hermanos, si estamos todos llenos del Espíritu Santo, van a ocurrir milagros sobrenaturales aquí en Hernandarias. Se van a levantar paralíticos, se pueden levantar muertos, pueden ocurrir cosas, porque para Dios, el Espíritu Santo, no hay límites. Él es Dios. Así que ahí actuó. Pero a los apóstoles les costó muy caro. Por eso los encarcelaron. Luego los soltaron, pero los prohibieron terminantemente que no siguieran hablando de Jesús. Y uno dice, ¿qué habrán hecho? ¿Le habrán obedecido? Ustedes saben la historia. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero bueno, salteamos muchos pasajes, muchos versículos, y vamos a Hechos 4, 23 y 24. Hechos 4, 23 y 24. Dice, tan pronto como quedaron libres,
Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Destaco esto, no es que el hermano fulano dirige la oración, todos juntos, a lo bien pentecostal, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y comenzaron: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y siguieron orando, y siguieron orando. No voy a leer toda la oración porque es muy extensa, pero casi al finalizar su oración, en los versículos 29 al 31 dicen, versículo 29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Mirá lo que piden. No pedían hablar en lenguas, no pedían plenitud del Espíritu Santo, estaban pidiendo mucho valor para predicar tu palabra, que es el propósito de la llenura. Verso 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Quiero hacerle una aclaración para los que tienen en mente las versiones más antiguas. En algunas pocas versiones antiguas dice tu santo Hijo Jesús, pero en la mayoría de las versiones dice tu santo siervo, para que no te conflictúes. Verso 31, después de esta oración, quiero que escuches bien, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Se volvía a cumplir el propósito original. Ante la prohibición de predicar la palabra, de ser testigos de Cristo, Pedro y Juan se reunieron con los demás creyentes y todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Le pidieron al Señor que les diera mucho valor al predicar su palabra. Quiero que prestes atención. No le pidieron la llenura del Espíritu Santo. En su oración en ningún momento ellos están pidiendo llenura del Espíritu Santo, sino que se cumpla el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Quiero detenerme para que lo entiendan. Ellos no están pidiendo, llénanos de tu Espíritu. Ellos están diciendo, danos valor para predicar tu palabra, danos valor para ser testigos de Cristo. Están pidiendo el propósito de la llenura. Sin embargo, al terminar de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, sin haber pedido la unción, la llenura. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, sin haberlo pedido. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Cuando estamos decididos a cumplir el propósito de la llenura del Espíritu Santo, que es hablar de Jesús en todas partes, la llenura del Espíritu desciende sobre nosotros en cualquier momento. Hermanos, yo espero que se haya entendido. Nosotros hacemos mucho énfasis en la experiencia, pero no en el propósito. El propósito de la llenura es ser un testigo de Jesucristo. Es hablarle a cuantas personas necesitan el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna. Y quiero terminar contando de hace muchos años. Estuve en una conferencia de un hermano norteamericano y estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y estaba hablando que esa llenura no es para todo el mundo, sino para todo aquel que recibió a Cristo, le pidió perdón por sus pecados, se convirtió, nació de nuevo y que ya al momento de convertirse ya recibe la presencia del Espíritu, pero no la llenura, no el bautismo. Pero él decía, ¿por qué hay tantos cristianos sin bautismo en Espíritu Santo? ¿Por qué hay tantos cristianos sin la llenura? Y él concluía de la siguiente manera:
porque es un regalo de Dios que no se lo consigue con nada, solamente con fe, creyendo. Y él hizo algo muy práctico. Todos estábamos expectantes. Sacó de su bolsillo un billete en dólares. Yo no recuerdo el valor de ese billete, pero hablando en términos actuales sería 1,000 pesos. Y decía, el que se anime a creer, le regalo estos 1,000 pesos. Pero él hablaba en dólares. Y todos se miraban y sonreían. Es una ilustración, decían. Es una broma, decían. Pero alguien se animó y pasó y le entregó él ese dinero. Y se puso a orar. Y los demás esperaban que al terminar la conferencia le pidiese de vuelta el dinero. Y le dijeron, pastor, ¿pero ese dinero no lo va a pedir de vuelta? No, ese es un regalo. Y los regalos no se lo piden de vuelta. Una vez que uno regala, regala. Ah, pero bueno, era para una sola persona. Y sacó de su bolsillo una infinidad de billetes del mismo valor. Todo esto tenía para los que creían que yo le iba a regalar. Y todos quedaron boquiabiertos. ¿Cómo nos perdimos el regalo? Porque no creímos que era un regalo de Dios. Quiero concluir. Dios tiene un regalo más grande que los billetes de dólares. Es la llenura, es la plenitud, es la unción del poder del Espíritu Santo para que tengas poder, autoridad, unción y gracia para ganar a tus familiares, parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, de todo, y que todos conozcan que Cristo está vivo y que Cristo regresa y que Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta mañana no está el pastor norteamericano, está el pastor de los pastores, se llama el Señor Jesucristo. Y Él no tiene en sus bolsillos billetes de dólares, tiene el Espíritu Santo y la llenura para regalarte. ¿Te quedarás en tu banca allí? ¿Será una broma? ¿Será para vos? El que lo cree, lo recibe. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.